Y nosotros decimos que un producto resuelve problemas y... en inglés, perdón. Entonces, cuando digo que resuelve problemas, siempre pregunto, ¿en todas las apps se resuelve un problema? O sea, Uber, ¿qué resuelve? Llegar de punto A a punto B, ¿no? ¿Qué resuelve Tinder? No hace falta decirlo. Entonces, los productos tienen que tener bien la función y bien la forma, ¿no? Y eso es donde se genera esto que está buenísimo y realmente los productos empiezan a hacer lo que son. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que está en todos lados. O sea, productos y UX están en todos lados y podemos empezar a transferir. Este es el ejemplo más clásico que pone todo el mundo. Pero yo si veo una manija voy a querer salir y si veo una manija así también voy a querer. Por más que el cartel diga otra cosa. Entonces tiene que ver con esto de la forma que les estaba contando. Y todo se puede mejorar, ¿no? Entonces, de vuelta. Esto es más simple, entiendo que tengo que empujar, el otro tengo que tironear. Y también los malos diseños pueden llegar a matar. No quiero bardear a nadie, si ya que me ocurre este proyecto en el Banco de Galicia, no me asesinen. Esto, les cuento una mini anécdota. Entonces empezamos a laborar para el Banco de Galicia hace 2 años y habían hecho un gran estudio de investigación para llegar a este resultado, que era la primera app que hizo el Banco de Galicia. La investigación, cuando nos pusimos a preguntar sobre qué fue la investigación, no fue orientada a los usuarios. Entonces su investigación fue de los benchmarkings del banco, de qué se hace, de cómo se puede mejorar algo en fintech. Y de repente lo que empezamos a ver es que se puede mejorar esto un montón, ¿no? Y simplemente hay que hablar con los usuarios. Obviamente nosotros empezamos a romper todo el banco, porque es un poco lo que nos propusimos y para los que nos contrataron. Entonces simplemente rediseñamos toda la app, hicimos muchos testeos, todo, y nos dimos cuenta que la app en realidad, por ejemplo en este caso, que la interfaz tenía que ser algo totalmente simple y tenía que estar orientado 100% a operar, ¿no? Entonces cuando lo orientamos 100% a operar y a pagar cosas, a poder transferir, a todo eso, tuvimos una gran pelea con el departamento de marketing que era tipo, y no transfiere la marca Galicia. Pero cuando hacíamos los testeos de usuarios y los filmábamos y la gente cuando terminaba el testeo decía, che, me la puedo bajar ya la app, íbamos y le mostramos eso y tipo, entienden que el laburo nuestro no es subjetivo, es algo objetivo lo que estamos haciendo. Entonces esto tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces como que tratamos de ir al fondo de qué es lo que quieren los usuarios y tratar de bajarlo un poco, ¿no? Si alguien usa la app de Galicia y nos odia, no nos putee, hay un departamento de sistemas y es un quilombo también. Eso ya un poco nos pasa, ¿no? Y como les venía contando, ¿no? Por ejemplo, esto fue lo de transferencias, ¿no? Esto fue el prototipo que hicimos para hacer transferencias. Transferencias bancarias, para los que usan apps de otros bancos, es un gran quilombo, o sea, te preguntaban muchísimas cosas y esto lo tenían dividido en 12 pasos. Te preguntaba a quién le querías transferir, te preguntaba quién eran, por qué motivo querías transferir. Y un poco nosotros empezamos a simplificar todo, ¿no? Puedes usar la gente que ya le transferiste, algunas decisiones ya empezamos a tomar por el usuario. Por ejemplo, nos dimos cuenta a nivel tipo análisis que todo el mundo cuando le preguntaban por qué estaba haciendo una transferencia le decían que ponía varios, ¿no? Entonces nadie quería aclarar por qué estaba haciendo la transferencia. Entonces estamos por default tipo varios y eso ya no lo preguntamos más. Y empezamos a como unificarlo y a hacerlo en 2 pantallas. Y de vuelta, estas son cosas que tuvimos muchas peleas con también la parte técnica para hacer esto, porque no podía estar esto en la misma pantalla, porque hacía un recuento de la base de datos. Pero bueno, empezamos a trabajar y así como vieron este flow, hay 490 dentro de la app que tuvimos que trabajar muy a fondo. Entonces, el diseño del producto puede cambiar mucho, ¿no? Perdón que me pongo sentimental. Pero bueno, esta es una frase del señor, que en paz descanse, que dijo, tuviera en un bolsillo en 2007. Entonces, ¿qué es lo que hace un producto realmente que esté copado, ¿no? Y que realmente funcione? Un poco lo que vienen los clientes, y yo creo que a veces esto, muchos pecamos es de que sea funcional, ¿no? Que realmente yo agarre y funcione. Pero en realidad tiene que cumplir un montón de otras cosas el producto. O sea, obviamente tiene que ser funcional, pero tiene que ser, o sea, tengo que ir a probarlo y me tiene que responder. Tiene que ser usable, o sea, porque por más que sea horrible, o sea, no es que va a ser más usable, o sea, tiene que estar bien armadito. Y después te tiene que generar algo de emoción, ¿no? O sea, y la emoción no lo tomen a mal, o sea, pero cuando la gente hace una transferencia bancaria en 3 pasos, dice, uff, qué bueno, y va y le cuenta la misma.
Y eso es lo que buscamos un poco, ¿no? Que te genere algo y te facilite la vida. Entonces un poco lo que terminamos haciendo nosotros es agarrar a todos los usuarios, sacarle todos los insights y bajamos todo esto a un gran roadmap de producto que vamos a ir haciendo en etapas y vamos a ir lanzando en etapas. Por ejemplo, el Banco Galicia. Me acuerdo que cuando vinieron a nosotros participamos de una licitación y cuando fuimos a la licitación dijeron que nosotros éramos los más rápidos. Sí, los más rápidos, que en 6 meses íbamos a lanzar la primera versión de la app. Y vinieron a nosotros y dijeron, mira, todo el mundo dijo 1 año y medio. Y nosotros decimos, no, en 1 año y medio te la voy a tener funcionando espectacular la app, pero en 6 meses te lanzo la primera versión con las features más principales, transferencias bancarias, pago de tarjeta de crédito, pago de servicios, con lo que necesita la gente y después voy sumando. Por ejemplo, toda la parte de inversiones era un laburo gigante. Entonces eso un poco se dejó para atrás. Entonces cuando hablamos del roadmap de Galicia fue tipo, bueno, ponemos un milestone que a los 6 meses lanzamos esto. Después hacemos 2 meses más y lanzamos esto. Chequeamos que todo lo que hicimos esos 6 meses esté bien y encima vamos haciendo una nueva feature. Y así es como fuimos armando todo el roadmap y vamos lanzando tipo features, mejoras y todo. Si Dios quiere, vamos a lanzar el home banking. Ya está la beta privada. Tenemos la beta privada, pero ¿a cuándo va a salir al público? En el próximo mes. Y entonces es como que queremos ver realmente cuando lo empiezan a usar los usuarios es cuando empezamos a medir, ¿no? Entonces, empatía es lo que necesitamos, ¿no? Tenemos que realmente terminar de entender al usuario. Entonces, ¿cómo es este proceso? Tuve la suerte de viajar, ir a una conferencia donde estaba Julie Su, que era VP de producto de Facebook, y claramente la cagué a preguntas. Y una de las preguntas que le hice, porque ella hablaba siempre, ¿no? Que hay que iterar, que hay que elaborar, que hay que tirar cosas a la basura, que superar la frustración, o sea, trataba mucho de eso la charla, y después un montón de cosas muy específicas de Facebook. Y en un momento yo le pregunté, digo, bueno, si esto es iterar, ¿cómo es este proceso? Y bueno, lo que me acordé que me dijo es esto, ¿no? Entonces me describió el proceso como algo impreciso, iterativo, que resuelve un problema funcional con una solución formal. Y ahí es como medio que me enamoré de esta definición y de este proceso. Y... Bueno, no puedo hacer las cosas. Y, ¿cómo se dice? Y nada, empecé a aplicarlo un poco y a ver... Entonces empecé a elaborar esto de impreciso, ¿no? Y a investigar esto, ¿no? Y ahora vamos al título de la charla porque todo el mundo se debe estar preguntando por este método científico. Entonces me puse a investigar un poco a ver esto de la imprecisión, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, nosotros hacemos productos que no sabemos si la gente realmente va a estar feliz usándolo. O sea, realmente tenemos que hacerlo, testearlo, salir a la calle, verlo. Pero yo no es que tengo una bola de cristal que digo, sí, esto le va a encantar a la gente. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría? Y cuando me puse a investigar todo esto, empecé a descubrir que el método científico funciona así. Alguien hace una pregunta y alguien la responde. Entonces, che, podemos ir a Marte y vamos a investigarlo. Y hacen toda la investigación gigante a ver si pueden ir a Marte, ¿no? Y este es el método científico. Y el método de producto es lo mismo. Un problema y tengo una solución, ¿no? Eso vuelve a lo que estaba contando antes. Y de este problema, de esta solución, nada, cómo encuentro el problema y cómo lo resuelvo, ¿no? Y un poco lo que empezamos a hacer, el método científico es este. O sea, básicamente alguien hace la pregunta, se hace el research, crea una hipótesis, se testea, se analiza y se dan los resultados. Y nuestro método de producto es igual. O sea, el problema, hacemos el research, tenemos la hipótesis, definimos, hacemos wireframes, el prototipo, testeamos, iteramos, hacemos el delivery final. Y esto cíclicamente, ¿no? Entonces, acá está un poco más explayado, ahora voy a hablar específicamente del producto. Bueno, en la etapa de research, ¿no? Todos sabemos hacer research, todos hemos hecho research y seguramente que hay gente muy especializada en research. Pero por ejemplo, cuando nosotros cuando elaboramos para startups, a veces son productos o mercados o nichos que nosotros no tenemos ni idea y hay que ponerse a investigar. Este es un caso muy loco de una startup que nos contactó, se llama Budget, la startup, se llama Budget, y teníamos que hacer una app para reservar camionetas, básicamente, era eso. En un mundo como Estados Unidos, la gente a través de la app puede reservar camionetas. Entonces pusimos a investigar sistemas de reservas, cómo habían hecho,
apps que hacían cosas parecidas y encontramos nichos muy locos como Turo, que es una startup que es como un Airbnb de autos, o sea, yo alquilo mi auto, y queríamos ver cómo era todo el sistema de reservas, cómo hablaban, y de repente encontramos esta startup muy loca que le va muy bien, que levantó mucha guita, se llama Silvercar, que básicamente podés alquilar Audis A4 plateados. Y esa es toda pero estaba muy bien hecha, O sea, esta era toda parte de la app, estaba como muy bien resuelta. O sea, el sistema de reservas de esa app está muy bien hecho. Y ahí es donde, nada, tenemos que empezar a investigar, encontrar estos nichos, ver patrones que se usan en reservas y todo eso. También un poco tenemos que terminar de entender a quién va a apuntar esta plataforma. Pero claramente no es lo mismo hablar a un consumidor que a una empresa. Y lo que pasa con consumidores es que hay que investigar bien qué target de consumidores, qué gente lo va a usar, un poco armar la parte demográfica. Y acá es donde empezamos a jugar un poco y empezamos a hacer estos user stories o proto-personas. Y cuento user stories y proto-personas y los separo en dos porque nosotros a veces nos pasa que estamos haciendo un producto desde cero. Y cuando hacemos un producto desde cero, no tenemos información, o sea, no tenemos ninguna analytics, no tenemos nada. Entonces un poco tenemos que imaginarnos a esta persona. Y lo hacemos como un ejercicio que nos sirva para después tomar otras decisiones. En cambio los user stories sí son historias de usuarios, ¿no? Y cosas que va haciendo el usuario. Entonces cuando lo empezamos a bajar, es un resumen de uno, así me entraba en la presentación. Y básicamente, por ejemplo, esto fue la app de Simple Radio que hicimos. Esto fue la app del Apple Watch, ¿no? Entonces, de vuelta, teníamos que hacer una app que sí tenemos información de usuarios, pero no tenemos usuarios que usaban el Apple Watch porque era justo en el momento del lanzamiento, ¿no? Era una startup que se quería subir a la hora de Apple Watch y desarrollamos la app sin saber nada del Apple Watch, sin tener dispositivo, nada y un poco adivinando todo, porque tampoco Apple te da mucha información. Entonces, un poco terminamos bajando las historias de los usuarios para que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Esto es una decisión que tomamos, que ahí van a ver la feature. Por ejemplo, en el Apple Watch, o sea, vos cuando levantabas tenías una cosa que se llama glance, que básicamente era cuando se prende, y ahí teníamos que ver, tipo, qué hacíamos, si estaba el botón de play, si estaba esto, no sé qué. De repente había una persona, un usuario, que tenía solo un favorito y solo quería apretar el play y el pausa. Otro que quería la lista porque tenía varios radios y escuchaba varios programas y quería, como se dice, también de programas. Un poco esto fue muy rápido, esto lo hicimos en 3 semanas y tuvimos que correr, entonces no pudimos, por ejemplo, chequear esto con los usuarios. Entonces, esto es lo que llamamos una proto-persona que nos ayudó a decir, che, en el Apple Watch, ¿qué va? ¿Un modo lista? ¿Va el play y el pausa? ¿Qué jerarquizamos? ¿O qué decisión tomamos acá? ¿O qué va primero? Y un poco fuimos por la versión lista. Después lo testeamos y fue mucho mejor. O sea, fue muy bien la versión lista. Acá empezamos a hacer el Customer Journey. El Customer Journey, un poco, no sé si hicieron el ejercicio o ya lo tienen recalado, es un poco pensar y empezar a entender qué es lo que hace el usuario, no solamente mapear la experiencia de adentro de la app, sino mapear toda la experiencia, ¿no? Ya volvernos un poco más holísticos y salir a investigar y a ver qué hacen. Como les vengo contando, tenemos startups de cualquier tipo y esta startup es básicamente lo que hace es que es una comida de suscripción de comida de bebés. Entonces, vos vas $100 al mes y todas las semanas te llega comida para tu bebé. Muy loco. Cuando la primera vez que nos pichean esto, yo no entendía, tampoco sé nada de bebés, entonces claramente tuve que empezar a investigar todo. Yo creo que ahora cuando tengo un bebé sé muchísimo de nutrición, así que si alguien me quiere preguntar de nutrición de bebés. Entonces empecé a ampliar un poco hablando con madres cuáles eran las etapas hasta llegar a ese producto, ¿no? Entonces de repente hicimos un Customer Journey que arranca por cuando está embarazada. Después se hace una investigación a la madre, de vuelta esto es algo que me decían. Yo le pregunté, una de las preguntas de la entrevista era ¿en qué momento te preocupás por la comida de tu bebé o por la nutrición? Y cuando soy madre. Y digo, y ahí te pones a investigar, no. Yo cuando ya tengo el bebé me pongo a investigar. O sea, cuando el bebé los bebés empiezan a comer a los 6 meses, entonces ahí se pone a investigar. Después, todas las madres que le pregunté, che, ¿contratarías un servicio como Raise Real a los 6 meses? Todas me dijeron que no. Y ahí fue tipo, bueno, ¿y qué haces? Y dice, y yo hay una etapa de iniciación de Morphy que se lo voy a hacer yo sí o sí. O sea que no... Che, vos llegaste tarde, no puedes bajar. Hay una etapa de iniciación donde la madre quiere hacerle las primeras comidas al bebé, ¿no? Y tenemos que aceptar eso.
O sea, no es algo que yo puedo cambiar. Y después hay una etapa donde tiene que coordinar con el producto, se suscribe y este producto tiene un fin. Porque a los 2 años el bebé deja de comer, o sea, ya come todos los alimentos balanceados, empieza a comer todo lo que son verduras, después empieza a comer más proteínas. No puedo creer que esté estudiando esto. Entonces a los 2 años se corta. Lo resumo. A los 2 años se corta. Entonces empezamos a ver en qué momento y qué cosas pasaron en cada una de las etapas, ¿no? Y esto nos sirvió mucho. Por ejemplo, el Proneas y el BERT. Y estas son cosas que redondean un poco lo que tiene que ver con marketing, pero en realidad como es marketing de producto, nos sirven mucho a nosotros. Entonces, acá encontramos que las madres les encantan las baby showers, ¿no? Sí. Yo no tenía ni idea, no sabía bien qué era tampoco.